Buenas noches. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14, no lo vamos a terminar por cuestión de tiempo, pero si me acompañan a Éxodo 14:15, vamos a ver de qué se trata el tema. Éxodo 14:15 dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. El nombre del tema es Inicien el viaje. Ahora, ¿qué tiene que ver Inicien el viaje con el versículo? Bueno, por lo que dice el original. Cuando Dios le dice a Moisés que se pongan en marcha, ahorita vamos a ver lo que la palabra hebrea significa, y de ahí viene el nombre Inicio del viaje. Ahora, sabemos que ya habían iniciado el viaje, ¿verdad? En el tema pasado vimos que habían salido de Egipto y habían llegado a Etam, y allí acamparon. Y vimos la descripción de lo que los guiaba, la columna de nube y fuego. Y vimos algunas imágenes de cómo podía verse esa columna, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vemos en los primeros versículos es que Dios le pide a los israelitas que regresen otra vez hacia Egipto. Vamos a Éxodo 14, 1 al 2. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. ¿Me pones en la primera imagen, por favor? Es el mismo mapa que vimos la semana pasada y vamos a tratar de ubicarnos qué es lo que está pasando. Cuando Dios le dice que regresen, está hablando de regresar hacia Egipto. Y habíamos visto que estaban en Gosén, estaban establecidos, pero se nos dice específicamente que salieron de Ramsés, ¿verdad? Llegaron a Sucot. El tema pasado vimos que llegaron a Etam y ahí acamparon. Y en lugar de continuar por acá, por fuera, rumbo al camino que van a tomar, Dios les dice que regresen hacia Migdol. Y Migdol, dice el original, la palabra es Migdol, es una ciudad en la frontera noreste de Egipto. Entonces cuando le dice, diles que regresen, es porque en lugar de retirarse o alejarse de Egipto, les pide que regresen a las fronteras de Egipto. Específicamente dice a que acampen frente a Pi Hahirot, que el hebreo, el diccionario nada más me dice, es un lugar en la frontera este de Egipto, es un lugar en la frontera. Dice, entre Migdol y el mar. Y ya habíamos dicho la semana pasada que lo que ellos le llaman el Mar Rojo es el canal de Suez, ¿verdad? El Golfo y el canal de Suez que está acá. Y aquí esta porción de agua le llaman el Gran Lago Salado, que es donde se estima que cruzaron los israelitas. Y vas a encontrar distintas posturas, que cruzaron por la parte superior del lago o por la parte inferior del lago, pero ninguno dice que atravesaron todo el lago. ¿Por qué? Por la enorme distancia que es, ¿verdad? No habrían tenido tiempo suficiente por la cronología que nos describe, no les alcanzaría a cruzar el ancho del lago Amargo, sino algo de las partes inferiores o superiores, que sería algo mucho más estrecho. Yo estuve ahí midiendo con Google Maps, en los estrechos de abajo del lago son como 2 kilómetros nada más. Como quieres, mucho, pero no se compara con todo el diámetro que tendría el lago completo. Entonces, no se sabe si por la parte superior o por la parte inferior, pero por ahí. Entonces, nadie sabe con certeza dónde estaba Migdol, ni Pi Hahirot. Y cuando nos dice sobre que acampen junto al mar frente a Baal Zephón, la palabra hebrea es Baal de invierno, un lugar en Egipto. El comentario de Benson dice, Migdol y Baal Zephón eran ciudades de Egipto y probablemente guarnecidas. Guarnecida es decir que había tropas ahí. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos analizando que a los egipcios les convenía que los israelitas estuvieran en Gosén para proteger esta parte de la frontera, que donde normalmente recibían ataques? Pero si te ibas más abajo, acá donde está Migdol y Baal Zephón, ahí tenían puestos de avanzada con soldados listos. Por si tenían algún tipo de invasión, podían dar una respuesta rápida. Entonces, Dios les está diciendo, en lugar de retirarnos o alejarnos de Egipto, quiero que regresen. Ahí donde están las ciudades fronterizas que están armadas, o sea, listas para pelear, provistas de soldados, y que acampen allí. Y luego dice el versículo 3 al 4 que Dios le explica a Moisés por qué. Dice, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón de faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor.
Así lo hicieron los israelitas. Ahora, notemos que Dios le da una instrucción a Moisés, ordena al pueblo que se vayan a acampar allá, ¿verdad? Se van a la orilla del lago, o sea, se van a lo que ellos le llaman el Mar Rojo. Entonces, desde el concepto del Mar Rojo, pues se van a la playa, ¿verdad? Se van a la orilla. Pero cuando Dios le explica a Moisés lo que va a hacer, no hay ninguna orden que indique que esa información también se debe de decir a los israelitas. Es decir, la orden que recibe Moisés es, ordénales que se levanten del campamento donde estaban y que se vayan a un nuevo lugar, ¿verdad? Y acá aparte, Dios le explica a Moisés lo que va a hacer. Y esto demuestra, si vamos por favor a Juan 15:15, palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se les he dado a conocer a ustedes. Y Jesús aquí les enseñaba una distinción entre siervo y amigo. Y al siervo no se le dan explicaciones, pero al amigo sí. Aquí la palabra amigo en griego es philos, alguien con quien sientes complacencia, ¿verdad? Ahora eso es lo extraño, que Jesús, siendo totalmente hombre y también totalmente Dios en la doble naturaleza, en la tercera persona de la Trinidad, ¿cómo es que se puede complacer en personas pecadoras? ¿Cómo es que puede llamarlos amigos? Si sabemos que Dios aborrece el pecado, igualmente al pecador. Entonces, ¿cómo es que les llama amigos? Les da trato de amigos. Jesús, aunque aún no había sido crucificado, ya sabe o se refiere a ellos como aquellos en los que se complace por lo que Jesús mismo va a hacer. Entonces, cuando vemos que se le dice a Moisés, ordénales a los israelitas que vayan a tal lugar, pero a Moisés le explica lo que Dios va a hacer, hay una distinción. Moisés le da un trato de amigo y a los demás simplemente como siervos. Entonces, notemos, Moisés tiene aquí en su mente el plan de Dios, no con mucho detalle, ¿verdad? Simplemente les está diciendo que el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. ¿A qué se refiere con acorralados? Bueno, porque si te vas a acampar a la orilla del Mar Rojo y un ejército viene a atacarte, no tienes a dónde huir. Entonces, los está llevando entre dos ciudades guarnecidas donde hay soldados y los está poniendo en una situación muy vulnerable. Cualquiera que los quiera atacar, los va a acorralar. Ahora recordemos que hay niños, ancianos y todo, ¿verdad? Y que siendo esclavos no saben pelear. Digo, van a tratar de defenderse, pero no saben pelear. Los egipcios tendrían muchísima ventaja, que era una nación acostumbrada a la guerra, ¿verdad? Con todo lo que se requería para prepararse para la guerra, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando Moisés comunica la orden, todo parece indicar que no les explicó ninguna otra parte del plan de Dios, simplemente la orden de ir a acampar allá. Ahora, ¿por qué si van a una situación tan vulnerable nadie se preocupó? ¿Por qué no le dijo a Moisés, oye Moisés, ¿no te parece muy comprometedor que nos vayamos a poner ahí? Acabamos de salir de Egipto, ¿verdad? Y quieres tú que nos pongamos en una situación vulnerable, con dos ciudades egipcias provistas de soldados, ¿no te parece que sería un poco imprudente? No, nadie se queja. ¿Por qué? Bueno, pues porque ¿de quién fue la idea de que se salieran de Egipto? Fueron los egipcios los que le dijeron a los israelitas, ya, váyanse, váyanse. Y hasta les dieron joyas y vestidos. Entonces, no tienen por qué preocuparse o por qué pensar mal de los egipcios, porque los propios egipcios eran quienes les insistían que ya se fueran. Entonces no debería haber problema con los egipcios, ¿verdad? Nadie se esperaría que después de cómo fueron despedidos y con las riquezas que les dieron, los egipcios fueran a intentar hacer algo. Después de las 10 plagas, ¿se atreverían los egipcios a tratar de hacerle algo otra vez a los israelitas? No tendría sentido. Sin embargo, eso es lo que Dios dice que va a pasar, ¿verdad? Dice versículo 5 al 7. Éxodo 14, de 5 al 7. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Cada uno de los carros bajo el mando de un oficial, ¿verdad? Entonces, si nos dice que bajo el mando de un oficial, porque no nada más era una sola persona por carro. ¿Me pones por favor la siguiente imagen?
Esto obviamente no es una foto, ¿verdad? Ni nada de eso, es una representación de los carros egipcios. Y ahí vienen nada más 2 personas, pero lo que encontré en distintos comentaristas, como el Reformation Study Bible, nos dice que podían transportar 3 personas. El que conduce y 2 con arco y flecha. Entonces eran herramientas muy poderosas para las guerras. En aquel tiempo quien tuviera ese tipo de maquinaria tenía la guerra asegurada. Nadie podría hacerle frente a un ejército de carros si andas a pie. Y los israelitas, además de que andan a pie, traen mujeres, niños y ancianos con ellos. Entonces, definitivamente es un éxito seguro para los israelitas, para los egipcios, si los ataca. Ahora, vemos que Faraón hizo exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacernos la pregunta que nos hemos hecho varias veces. ¿Cómo supo Dios lo que iba a hacer el Faraón? La respuesta está ahí en clara, ¿verdad? Pero quiero que veamos un ejemplo aplicado. Dios le dijo a Moisés, Faraón va a ir a atacarlos y va a pensar eso, ¿verdad? Va a pensar, el desierto los tiene acorralados, así que, ¿por qué los dejé ir? Esta es mi oportunidad de ir y recapturarlos. No los quiere destruir, los quiere recapturar para que continúen con el trabajo. ¿Se acuerdan cómo quedó Egipto después de la salida de los israelitas? Destruido. Ahora, quedaron también empobrecidos por todo lo que le dieron a los israelitas. Entonces, imagínate, los egipcios, cuando se dan cuenta que ya se fueron, ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene que hacer el trabajo que hacían ellos? Ellos mismos. ¿Cómo se habrán sentido? Después de que está todo destrozado, casi se quedaron sin joyas, sin vestidos, sin las cosas valiosas, y pues ahora al echarle ganas a empezar a hacer los adobes, pues no ha de haber sido muy agradable, ¿verdad? Y dice, cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, ¿cómo que se había escapado? Él mismo les dijo, váyanse, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí es que se enteró que ya se habían ido. Y entonces cambia de parecer, pero la pregunta es, ¿cómo supo Dios lo que el faraón iba a hacer? Y el pensamiento común es que Dios en su omnisciencia fue al futuro y dijo, ya sé lo que va a hacer el faraón, y luego le dice a Moisés, ya vi lo que va a hacer Faraón va a hacerle así, así, así. No. Porque eso implicaría que Dios está aprendiendo de Faraón. Pero si Dios es omnisciente, Dios no aprende. Todo lo sabe. Todo el conocimiento que Dios tiene es verdadero. ¿Verdad? Nada de lo que Dios sabe es falso. Dios sabe lo que realmente va a suceder y lo que hubiese pasado. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese conocimiento? Porque si viaja al futuro y ve lo que va a pasar, el conocimiento de Dios vendría de sus criaturas. ¿Verdad? Y si tuvo que ir al futuro a ver lo que iba a pasar, podemos decir que entonces no era omnisciente hasta que vio el futuro. Pero eso es un error, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Dios sabía lo que iba a pasar? Lo leímos en el versículo 4. Leamos otra vez Éxodo 14:4. Dice, yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Entonces, ¿cuál es la fuente del conocimiento de Dios? El mismo, lo que Él ordenó que sucediera. ¿Se entiende? Dios no fue a aprender. Él dijo, así le voy a hacer, así va a pasar, y por eso Él sabe lo que va a pasar, porque Él mismo se encarga de que así sea. Ahora, cuando nos dice la Escritura que a los que de antemano conoció, a esos predestinó, ¿qué significa que te haya conocido de antemano? ¿Cómo te conocía si todavía no te había hecho? Porque Dios ordenó cada cosa de tu ser, cada pensamiento, cada intención, cada motivación, cada idea, cada decisión, todo fue perfectamente ordenado por Dios. De manera que te conoce aún antes de que existas, porque Él ordenó todo sobre ti. Y si sabe que ibas a salvarte es porque Él ordenó que te salvaras. Entonces, vemos aquí claramente que es Dios mismo quien se encarga de que las cosas pasen como Él dijo que pasarían. De esa manera todo proviene de Él sin tener que aprender de nadie más, ¿verdad? Ahora, Faraón va a la segura, ¿verdad? Es un hecho que si los alcanza, los va a traer de regreso porque no van a poder resistirse. Aunque trataran de pelear, es fácil amenazar con matar a los niños y a las mujeres,
debería ser suficiente motivación para que se rindan. Entonces Faraón va con toda la seguridad, ¿verdad? Éxodo 14, 8 al 10. Dice, el Señor endureció el corazón del Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El Faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ahora, analicemos con detalle. Viene Faraón bien seguro, ¿verdad?, con todo su ejército. Y nos dice que los israelitas, dice, los cuales marchaban con aire triunfal. Aire triunfal es una sola palabra en hebreo, rum, que se traduce como estar alto, exaltado o elevarse. La concordancia exhaustiva de NAS dice es enorgullecerse, ser desafiante, elevado, triunfante, exaltado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quiero que te lo imagines. Vienen los egipcios bien seguros y están los israelitas bien seguros. Los dos están bien seguros de que tienen todo asegurado, o sea, de que les va a ir bien. Egipto sabe que no tiene Israel no tiene esperanzas si los alcanzan. Y los israelitas se sienten bien seguros y desafiantes. La pregunta es, ¿por qué? Si tú fueras ahí caminando, antes de que lleguen a acampar ahí, tú vas caminando y vas pasando por las ciudades egipcias y estás viendo que ahí están soldados y todo, y te ven, ¿cómo caminarías tú por ahí? Sabiendo que los egipcios mismos se rindieron y entregaron todas sus riquezas a los israelitas. ¿Cómo irías caminando? Pues me parece que esa palabra lo describe, ¿verdad? Bien seguros, machines, a gusto, sin preocuparse por los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron quienes les pidieron que se salieran. Y ahí viene Egipto, bien seguro también, ¿verdad? Caballos, carros, jinetes y tropas. Ahora, nos dice, el faraón, les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Entonces imagínate, llegan los 1.200.000 que calculábamos aproximadamente, van caminando bien seguros y vienen los egipcios también bien seguros, llegan a la playa, por así decirlo, y empiezan a acampar. Mientras que los egipcios todavía vienen viajando hasta acá, ¿verdad? Ahora, este orgullo y exaltación de los israelitas, ¿proviene de su confianza en Dios o de lo que Dios ha hecho por ellos? Que algunos pueden confundir las dos cosas, pero son cosas totalmente distintas. Una cosa es que tú confíes en Dios por quién es Él, y otra cosa es que tú confíes en Dios por lo que te da. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es la única confianza que permanece? ¿Cuando confías en Dios por quién es Él o cuando confías en Dios por lo que te da? Casi todos cuando empezamos nuestro camino cristiano, confiamos en Dios por lo que nos da. Aprender a confiar en Dios por quién es, eso es algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Eso es algo que requiere tiempo y sobre todo sufrimiento. Entonces los israelitas van saliendo y van bien confiados por todo lo que Dios ya ha hecho por ellos, pero no conocen a Dios. Y cuando tú tienes ese tipo de confianza, basta con que dejes de percibir lo que Dios hace por ti y se te acabó la confianza en Dios. Por eso hablábamos de los iluminados, ¿se acuerdan? Que hay gente que confía en Dios, pero su confianza es falsa. No es una fe verdadera. Acuérdense que la palabra fe se debe traducir como confianza. Hay personas que se sienten confiados en Dios, pero no por quién es Dios, sino por lo que les da. Y en eso consiste el engaño. Una de las situaciones más tristes y lamentables que puedes ver en la Biblia es la de los iluminados. Aquellos que tenían confianza en Dios, pero una confianza falsa, lo que Santiago nos dice, una fe muerta. Es una fe sin obras. Los israelitas dicen, yo confío en Dios, pero ¿qué han hecho ellos para Dios? ¿Qué han hecho ellos para agradar a Dios? No están haciendo nada. ¿Confían en Dios? Sí, pues mira todo lo que ya hizo por nosotros, las 10 plagas, la columna de fuego y nube. Pues, oye, me va a ir muy bien, porque mira, semejante Dios me viene cuidando. Pero no hay nada que él haga al respecto. No hay nada que se haga por gratitud. Él nomás está esperando que le den, ¿verdad? Ahora, ¿qué me va a dar Dios?
Digo, porque Él me sacó y me va a llevar a la tierra prometida. Así que, ¿cómo está el asunto aquí, verdad? ¿Qué clase de trato nos va a dar? Bueno, cuando empezamos a caminar con Dios, tenemos este fenómeno, porque nos sentimos totalmente cambiados. Nos sentimos ligeros, como si flotaras en el aire. Te sientes perdonado, te sabes perdonado. Sabes que todas las cosas feas y pecaminosas que hiciste fueron borradas y te sientes libre. Y eso te da una expectativa. Bueno, ¿ahora qué Dios va a hacer por mí? Y si Dios te hizo nacer de nuevo en una iglesia de doctrina equivocada, peor. Porque si así me siento ahorita que voy empezando, pues Dios me va a mandar a las naciones y Dios me va a dar todo lo que yo le pida porque tengo fe en Él. Pero no confío en Dios. Mi confianza no es correcta. Es una confianza endeble y en muchos es una confianza falsa. Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, nos dijo que hay una semilla que crece rápidamente, pero se muere porque no tiene profundidad. Hay personas que conocen de Dios, y las he visto muchas veces, que están bien contentos porque conocieron a Dios y se sienten perdonados, y empiezan a congregarse, pero luego empiezan las dificultades, tal como Jesús dijo, y se termina muriendo esa semilla. ¿Por qué? Porque no estaba en buena tierra. Oye, pero se veían confiados, se veían agradecidos, se veía que sí realmente había pasado con ellos. Ah, sí, lo que pasó con ellos no fue el nuevo nacimiento, pero muchos, cuando se saben perdonados, aunque no lo experimenten en carne propia, lo he visto muchas veces, esa sensación de sentirse aceptados por Dios, aunque en realidad no tuvieron arrepentimiento, los libera de muchas cargas. Como mucha gente que busca una afirmación para lo que hace. No sé si alguna vez se te ha acercado alguna persona para pedirte consejo, pero no te está pidiendo consejo. Lo que pasa es que quiere oír que le digas que está bien. Y si tú le empiezas a aconsejar conforme a la Biblia, no lo que él espera, ya no le gusta ese consejo y ya no quiere que le digas nada. Y mejor se busca otra persona para pedir consejo a ver qué le dice. Y si le dice lo que él espera oír, va a decir, oye, qué buen consejo. Pero no está pidiendo consejo. Está buscando aceptación y afirmación en lo que él quiere hacer. Y muchas personas así pasa, cuando se acercan a la iglesia, dicen, él me puede perdonar, sí, ya te perdonó, ya soy perdonado. Pero no es cierto. No hay ningún cambio en ellos. Y tratan de vivir como si lo fueran, pero la evidencia demuestra que no han nacido de nuevo. Y es precisamente lo que Dios está poniendo o está a punto de evidenciar en los israelitas, que van desafiantes, bien orgullosos, pero ninguno confía en Dios. Ahora, cuando dice todo el ejército de Faraón salió tras los israelitas, la pregunta es, ¿cómo supo hacia dónde buscarlos? Digo, porque salen de Egipto y pueden agarrar cualquier dirección, ¿verdad? Es más, si sabían o si de alguna forma se enteró que iban hacia el monte de Dios, pues ese no es el camino que debería de seguir, ¿verdad? Vimos que el camino corto era directo hacia arriba, pero Dios los está llevando hacia abajo. ¿Cómo supo? Pues ¿no tiene las ciudades ahí en Migdol y en Baal Zephón? Claro. Ahí es donde le tuvo que haber llegado la información, porque dice, se enteró de que habían escapado, seguramente los de esas ciudades mandaron a avisarle, ¿verdad? Faraón, acá están. ¿Cómo supo él que estaban acorralados? Porque le tuvieron que decir. Entonces fíjate lo que Dios está haciendo. Dios le dice a Moisés, vamos a ir allá y, en mis palabras, ahí la cosa se va a poner fea. Pero yo soy el que está en control de eso. Los voy a llevar a una situación donde no hay esperanza. Van a tener que confiar en mí. Ahora, Moisés está enterado intelectualmente. Sabe que Dios va a hacer algo, pero no sabe qué. Dios le dijo que él va a encargarse de que Faraón sea endurecido y que vaya atrás de ellos. Y dice Dios, y yo me voy a glorificar ahí. Pero no le especifica cómo. Entonces Moisés tiene la información, ¿verdad? Dice, el Faraón iba acercándose. ¿A dónde iba acercándose? Al campamento israelita. Todos estos que marchaban con un aire triunfante ya estaban establecidos, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿qué será? Para un egipcio que vive en una zona desértica, aunque los de Gosén pues tenían ahí río, ¿verdad? Y agüita y plantas verdes, pero no conocen una extensión de agua tan grande quizás como la del lago, aunque podían caminar hacia la otra frontera y ver el otro mar que está ahí, ¿verdad? Pero yo quería darme una idea de qué vieron ellos cuando acamparon. Me pone la siguiente imagen, por favor. Estas son fotos actuales de este lago. Nada más para tratar de darnos una idea de que cuando acamparon, qué es la vista que tenían y la tranquilidad que han de haber experimentado, ¿verdad?
Le llaman un lago por la extensión, ¿verdad? Y si tú te alcanzas a ver aquí, de repente se pierde la vista, se pierde el horizonte, nada más ves agua, acá también. No sé exactamente en qué lado del lago fueron tomadas, ¿verdad? Pero aún si son 2 kilómetros y la curvatura de la tierra, pues no creo que alcanzaras a ver tierra directamente del otro lado, ¿verdad? Entonces ellos están ahí relajados, tranquilos, sin preocupación, y de repente ve que viene el ejército de Faraón. Dice, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Esto para mí demuestra que Moisés no les contó todo, ¿verdad? Porque si ellos supieran lo que Moisés ya sabe, no se hubieran puesto así. Porque me han dicho, sí, Dios dijo que va a pasar eso. No, ellos están bien tranquilos, ahí acampados, viendo la playita, y de repente alguien dice, vienen los egipcios. Y se asoman y efectivamente vienen los egipcios y ven el ejército. Así que se llenan de miedo y dice, y clamaron al Señor. La palabra aquí es tzak. Llorar, gritar, llamar. Fíjate bien, lo primero que hicieron fue clamar a Dios. Y eso nos debería hacer pensar, qué bien, ¿verdad? Saben a quién acudir. Tienen un problema, ven la situación y acuden a Dios, pero no les duró mucho, ¿verdad? Éxodo 14, 11, 12. Porque inmediatamente después de clamar al Señor, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ándale. ¿Están confiando en Dios? No. ¿Clamaron a Dios? Sí. Pero, ¿por qué clamaron a Dios? Por miedo. ¿O se están acercando a Dios en confianza? No, por miedo. Y luego dicen, a ver, espérame. ¿Quién tuvo la grandiosa idea de venir a acampar aquí? Moisés. Que porque Dios le dijo, ¿verdad? Y aquí estamos clamando a Dios porque este Moisés vino y nos metió aquí, en un lugar que es obviamente el peor lugar donde debimos venir a acampar, porque seguramente los egipcios iban a llenar de coraje y nos iban a atacar. Así que ¿quién tiene la culpa? Moisés. Ahora, fíjate bien, hay personas que pueden clamar a Dios y aún así no conocer a Dios. Hay muchas personas, y yo las conozco, y muchos amigos y familiares también vas a ver, personas que dicen que creen en Dios, ¿verdad? Los oyes hablar de todo tipo de maldiciones y majaderías y tienen otras mujeres y hacen mucho desastre y muchas cosas malas. Pero son bien creyentes cuando llega la Semana Santa o cuando alguien se enferma y dice, les pido oración y que yo sé que la oración tiene poder. Y dices, por favor, no seas hipócrita. Pero ellos están plenamente convencidos en que si le claman a Dios y creen en Él, Él los va a ayudar. Cuando no hacen nada por vivir conforme a lo que Dios ha dicho que deben hacer. Y están totalmente convencidos. Y cuando sacan los temas, que ahí viene la Semana Santa, ¿verdad? No, yo puro pescado, yo no como carne roja y ando batallando por un restaurante, porque no, pues carne asada, no, ¿cómo que carne asada? Tenía un amigo que le encantaba irse a los table dance y todo eso. Pero llegaba el día de la Guadalupana y se inscribía al maratón. Y corría el maratón y ahí estaba por la Virgencita para que le cumpla sus peticiones. Y luego la vida que llevas. El otro día tenía que pedir descanso porque terminaba bien mal del maratón. Nunca corre. Pero lo quiere hacer para pagar su manda. Y están bien seguros que Dios les va a ayudar. Están bien seguros de que Dios los ama y de que cuando se mueran se van a ir al cielo, dicen ellos. Exactamente, los israelitas van y claman, Dios, ahí vienen los egipcios. Y luego dicen, pues es que la culpa es de Moisés. Y van y le reclaman a Moisés y le dicen, allá estábamos mejor. Nosotros te habíamos dicho que nos dejaras en paz. ¿Cuándo dijeron eso? Éxodo 6:9. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó? Les dijo, oiga, Dios los va a mostrar, les va a salvar. Y le creyeron, fue con Faraón, endureció las tareas
y se les acabó la felicidad. Y Moisés le dijo, espérense. Estás loco, Moisés. Déjanos en paz. Por tu culpa estamos peor. Bueno, después de las 10 plagas y de todo lo que ha pasado y la columna de nube y fuego, llegan a la conclusión de que Moisés lo sacó cuando ellos no querían salirse. Y que lo mejor para ellos era quedarse donde estaban. Fíjate también la parábola que Jesús contó en la parábola del sembrador. La semilla que brota rápidamente, pero vienen las dificultades y se muere. ¿Qué significa que se muere? Que se regresa a vivir como vivía antes. ¿Por qué? Porque dice, oye, yo no me esperaba estos problemas. ¿Dónde está la prosperidad que me prometieron? ¿Dónde está el bienestar? ¿Por qué si Dios está conmigo? Porque tengo problemas. ¿Sabes que esto no funciona? Mejor me regreso. Igual que estos israelitas. Estábamos mejor allá, Moisés. Te lo dijimos bien claro. Pero necio que nos quiere sacar. Fíjate bien. Y las joyas y los vestidos y todo lo que tienen, se les olvida. Todo lo que Dios hizo para sacarlos ya no cuenta. Ahora Moisés es el culpable. Hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Otra característica de aquellos que creen en Dios, creen que confían en Dios, pero cuando llegan las dificultades, en lugar de decir, soy pecador, merezco lo que Dios me quiera dar, no, tienen que encontrar quién tiene la culpa, porque ellos no la tienen. Alguien más debe tener la culpa. Y muchos le echan la culpa al diablo. El diablo roba, el diablo mata, te quita y te roba la semilla. Sí, Jesús dijo que cuando la semilla cae en el camino, vienen las aves y se la llevan. De ahí Satanás que se lleva el mensaje, pero porque no cayó en buena tierra. La que cae en buena tierra crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Éxodo 14, 13 al 14. Dice Moisés, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Ahora, ¿esto se lo dijo Dios? No, esto es lo que concluyó Moisés, porque Dios le dijo cuál era el plan. Iba a hacer que los egipcios fueran y luego Dios iba a glorificar en ellos. ¿Qué significa que se va a glorificar en ellos? Que toda la gente a través de lo que le va a pasar a ellos, le va a dar gloria a Dios. Entonces Moisés, que ya sabe cómo está el asunto, intelectualmente, porque no sabe el detalle, le dice, tranquilos, confíen en Dios, pero ¿qué estará pensando Moisés por dentro? Cuando ve que viene todo el ejército, y él conoce las estrategias, porque él era príncipe de Egipto. Y él sabe que están en la peor situación que pudieran tener para tratar de resistirse. Versículo 15 al 18. Aquí hay un cambio radical, ¿verdad? Dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Analicemos con detalle. ¿Por qué le dice, por qué clamas a mí? Aquí la palabra clamar es la misma que se usó para decir que los israelitas clamaron a Dios. Sac, llorar, gritar, llamar. ¿En qué momento? Fíjate, no nos está diciendo exactamente todo lo que pasó. Nos dice que Moisés le dijo a todos, tranquilícense. Y luego Dios le dice a Moisés, ¿y por qué lloras? ¿Qué está pasando adentro de Moisés? También está turbado. No sabe qué hacer. Le dijo a todos, cálmense, porque intelectualmente sabe el plan de Dios. Pero ¿cómo va a resolver esa situación? Porque Dios no le dijo nada más. Entonces se puso a clamar a Dios también. Señor, ayúdanos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué es lo que dice Dios? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Se pongan en marcha es una sola palabra en hebreo, nasa. Sacar, subir, salir, viajar. Está diciendo, prepárese para viajar, salgan de ahí. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir de ahí si no hay hacia dónde salir? Tenemos el Mar Rojo. Y la única vía de escape es por medio del mar. Pero, ¿tendrían barcas? Creo que no las iban a estar cargando a todos lados. ¿Habría barcas ahí? Tal vez. ¿Pero suficientes para todos? No.
Entonces, no es una vía factible salir por ahí. Pero Dios les dice, dígales que se pongan en marcha. Entonces, tiene que decirle a los israelitas, levanten el campamento porque vamos a viajar. Y la pregunta es, ¿a dónde? ¿Cómo le explicas a los israelitas? Levántense porque vamos a viajar. ¿A dónde vamos, Moisés? ¿Quieres que nos aventemos al agua? ¿O qué estás pensando? Dice el versículo 16. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y ahí está la explicación. Les vas a decir que van a marchar hacia el mar. Y lo que tú tienes que hacer es extender tu brazo sobre el mar y dividir las aguas. Ahora, las películas y las caricaturas ponen que eso sucedió así. Se abrió cuando Moisés extendió la vara. Pero vamos a ver, no alcanzamos a verlo hoy, pero vamos a ver, si Dios quiere, el próximo miércoles, que tomó toda la noche. Ahí tienes a Moisés así. Imagínate el pueblo levantando el campamento y viendo a Moisés, y Moisés así. Sí, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Ahí vienen los egipcios y tú nomás estás así, bien mono. Porque el mar no se abrió inmediatamente. Entonces es una gran prueba para todos, incluyendo a Moisés. Porque lo que Dios le dice es van a pasar en seco. Pero cuando Moisés hace eso, no va a pasar nada que indique que pueden pasar en seco. Porque vamos a ver que todo un viento fuerte durante toda la noche es lo que provocó que se abriera el mar. Así que tuvo que ser algo gradual. Moisés tuvo que confiar y los israelitas tuvieron que obedecer. Empezar a levantar el campamento. No habría mucho problema para esa orden, ¿verdad? Ven que vienen los egipcios y junten sus chivas, literalmente también. Todos tenían que prepararse. Digo, no sería mucho problema. El asunto es hacia dónde vamos, ¿verdad? Dice el versículo 17. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Ahora, esto no nos está repitiendo la información, ¿verdad? Porque había dicho que Dios que iba a endurecer a Faraón para que vinieran tras ellos. Pero él está diciendo, yo endureceré el corazón de los egipcios en general. Primero había hablado del Faraón, ¿verdad? En general, para que los persigan. Y lo está diciendo después de que les dice que van a cruzar por lo seco. Así que Moisés ya tiene más detalle. Se va a abrir el mar, ellos van a pasar en seco y Dios va a hacer que los egipcios también quieran pasar. Y luego dice, voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes, que es lo que ya nos había dicho. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. No se especifica con detalle que iba a soltar las aguas otra vez sobre ellos, pero algo va a pasar cuando los egipcios estén cruzando en seco. Luego, versículo 19 al 20, nos revela información que no se nos había dicho. Dice, entonces, el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y aquí esta información es nueva. Habíamos dicho que la nube o la columna de nube y fuego, ahí estaba la presencia del Señor. Y esa misma columna era reconocida como el Señor. Pero ¿qué nos dice aquí? El ángel de Dios que marchaba al frente del ejército, eso no se nos había dicho nada. El ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a citarse atrás de este. Y lo mismo sucedió con la columna de nube, porque como era de día, entonces, ¿quiénes son esos? Porque nos habla de entidades separadas. ¿Son dos? ¿O solamente uno cuenta como la presencia del Señor? Porque si el ángel se da la vuelta, ¿verdad? Dice que marchaba al frente y luego nos dice, lo mismo sucedió con la columna que dejó su puesto de vanguardia que también iba enfrente y se fue para atrás. Se movió el ángel para atrás y la columna también. Dos cosas. ¿Quién era identificado como el Señor? ¿La columna de nube o el ángel del Señor? El ángel del Señor. Eran dos cosas separadas. Pero ¿cuándo se le reconocía la columna como Dios mismo? Cuando el ángel estaba en la columna. Y entonces ahorita se nos revela que quien
guiaba al ejército israelita no era propiamente la columna, sino Dios en la columna, el ángel del Señor, que es Jesús mismo. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que primero vieron que se movió el ángel y luego la columna. No se nos especifica. La palabra ángel aquí no nos la podemos imaginar como nuestro contexto griego, ¿verdad? De una persona en bata blanca y alas. Las alas, eso no aparece en la Biblia para los ángeles. Ya sabemos que para los serafines, los seres alados, eso sí. Pero aquí no se especifica que fuese uno de esos seres. Cuando nos dice el ángel del Señor es el mensajero, percibieron que había alguien, que es Dios mismo, que los guiaba en la columna de nube y que en esta situación particular actuaron de manera separada, el ángel del Señor y la columna. Luego dice, lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. O sea, fueron a proteger e impedir que pasaran los egipcios, ¿verdad? Dice, durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. ¿Cómo es que la nube va a ser oscuridad pero luz? Bueno, acuérdense que la nube en la noche tenía apariencia de fuego. Y vimos la imagen de un volcán, ¿verdad? Que sigue viéndose como nube pero con fuego adentro. Ahora, lo interesante es que ese fuego en nada ayuda a los egipcios, nada más a los israelitas. Pero los egipcios están en tinieblas, algo que ya habían experimentado en una de las plagas. Entonces, ¿por qué la separación? El ángel del Señor fue atrás y la columna también. Y nos dice que la columna iluminaba a los israelitas, cosa que ya había estado haciendo todo el viaje, pero es el ángel quien oscurece o trae tinieblas a los egipcios. Entonces, partiendo de la plaga de las tinieblas, ¿qué pasaba con los egipcios cuando estaban en esa plaga? No veían nada y no se podían mover. Entonces, ahí estaban todo el ejército sin poder hacer nada, mientras que los israelitas tienen luz para seguir con lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Levantando el campamento. Entonces, fíjate bien, Dios les está mostrando, ustedes no hacen nada para salvarse. Ustedes no tienen nada que hacer para salvarse. Yo he decidido salvarlos. Y el problema es que los israelitas no reaccionan con gratitud, sino con demanda. Alguna vez vi un meme de la diferencia entre perros y gatos. No sé si, bueno, yo pienso que casi todos hemos tenido de mascota un perro o un gato. No sé si los he tenido al mismo tiempo los dos. Cuando tienes los dos al mismo tiempo, es muy clara la diferencia. Cuando llegas a tu casa, ¿qué hace el perro? Se pone feliz de la vida, ¿verdad? ¿Y qué hace el gato? Te ignora completamente, no le importa, o ni siquiera está en la casa, ¿verdad? Cuando le hablas al perro, ¿cómo se pone el perro? Feliz de la vida. Y cuando le hablas al gato, si bien te va, voltea a verte, si no, simplemente te ignora. Entonces el meme dice, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un gato? Que el perro dice, este humano me da de comer, me da un lugar donde vivir, me llena de cariños, ha de ser mi Dios. ¿Y qué dice el gato? Este humano me da de comer, me da de techo, me llena de cariños, seguramente yo soy su Dios. ¿Se entiende? Y así se comporta el gato, ¿verdad? Ahora los israelitas, ¿qué dicen? Este Dios nos liberó, nos protege, nos cuida, yo he de ser muy importante para Él. Y eso es lo que muchos cristianos enseñan hoy en día. Dicen, Dios te amó tanto que dejó todo para venir porque no puede estar sin ti. Exactamente el razonamiento opuesto a lo que debemos de pensar, porque es cierto, los israelitas no están haciendo nada para salvarse. Dios no les está pidiendo absolutamente nada para salvarse. Dios se encarga de salvarlos. Y estos israelitas reaccionan con jactancia, sintiéndose importantes. Iban caminando con un aire triunfal. Dicen, yo soy el príncipe aquí, yo soy un hijo de Dios. Y se exaltan a sí mismos y piensan que pueden demandar, porque Dios los ha de querer mucho para tratarlos como los trata. Yo he escuchado tristemente predicadores que dicen, es que Dios no puede estar sin ti. Cuando no vienes a la iglesia, Él sufre, porque Él quiso, aquí te estuvo esperando.
y no llegaste. Y llora. Cuando Jesús está a la puerta y llama y no le abre, se pone muy triste. ¿A quién le están dando la exaltación? A la criatura. Deducen como el meme del gato. Pues me trata bien, todo lo que hizo por mí, me salvo, yo ni se lo pedí. Yo he de ser muy importante para él. Así que seguramente tengo muchas cosas a mi disposición. Yo puedo demandar, yo puedo usar la autoridad. Y ahí está el loco de Maldonado que ya dijo que el coronavirus ya lo mató. Y lo raro, ¿quién lo revivió? Porque sigue haciendo daño al coronavirus, ¿verdad? Y se toman atributos o autoridad que no tienen, que ni les corresponde. Pero han llegado a la conclusión de que ellos son muy importantes para Dios y se creen mucho. Pero el verdadero hijo de Dios, cuando se da cuenta de lo que Dios ha hecho por él, se humilla porque dice, nada merezco. Así que, por gratitud, voy a dedicar mi vida a él. No por lo que me va a dar, sino por lo que ya me dio. ¿Se entiende la diferencia? Los israelitas no tendrían que ir con aire triunfal. Tendrían que ir humillados, reconociendo que no se merecen absolutamente nada de lo que Dios ha hecho por ellos. Y cuando vinieran los egipcios a destrozarlos, dirían, no nos importa Dios, porque tú nos diste lo más importante. No nos importa lo que los egipcios nos hagan, porque tú siempre haces lo bueno. Y si tú nos sacaste de allá con un propósito, y ese propósito era venir aquí, estoy agradecido, porque lo más valioso que tengo es haberte conocido. Eso es lo que Jesús enseñó en las parábolas de la perla de gran precio, del tesoro escondido en el campo, que cuando un hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene con tal de poseerlo. Entonces, todo esto que Dios está haciendo es gravemente mal interpretado por los israelitas en su tiempo y por muchos cristianos actualmente, que van a estos pasajes y dicen, mira, tú no tienes que hacer nada, Dios va a hacer todo, tú nada más ordena que tienes puertas abiertas y las ventanas de los cielos abiertas, tú nada más dile, oye Espíritu Santo, yo te pido esto, y locamente y neciamente simplemente demuestran que no conocen a Dios, igual que estos bárbaros. Dios les está mostrando un enorme amor ágape, ¿verdad? No filos, no de complacencia, ágape, por convicción los salva, los libra, sabe que no merece nada, pero él ha decidido hacerlo, simplemente por la gloria de su nombre. Y estos no lo pueden ver. Y esa es la condición humana, universal. Aunque Dios haga un milagro y te salve, la gente como quiera se envanece. Piensan que no necesitan de Dios. No tienen nada que hacer por él. ¿Sabes qué? Sí, qué bueno que me sanó, pero ya, o sea, yo sigo con mi vida y se acabó. Muchas gracias Dios, pero yo tengo otros planes. Es que locura. Entonces, el ángel del Señor provocó las tinieblas para los egipcios, mientras que a los israelitas los iluminaba. ¿Se merecían los israelitas ese trato? No. ¿Por qué lo hace Dios? Porque así le plació hacerlo. Cada cosa que haga por cualquiera en el género humano no se debe a algo que el humano hizo. Se debe a algo que Él decidió hacer para engrandecer su nombre. No hay nada que tú hagas que pueda merecer que Dios te dé algo. Pues mira, me he estado portando bien, yo creo que me merezco una bendición. No te mereces nada. Y ahí está la verdadera muestra de que en la parábola del sembrador, la que cayó en buena tierra, también enfrentó dificultades. También vino la situación como la que creció entre espinas, ¿verdad? Que las situaciones de la vida y las presiones, a esa la ahogaron, pero la que cayó en buena tierra, nada de eso le hace daño. Claro que le produce sufrimiento, pero va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué? Porque Dios cambió esa tierra. Dios lo hizo nacer de nuevo. Ahora, Moisés está conociendo a Dios. Los israelitas, la gran mayoría de ellos, no. Los dos, tanto Moisés, como vamos a ver Josué y Caleb y Aarón y Miriam, la hermana, están conociendo a Dios. Pero esas mismas obras de Dios y esos mismos milagros de nada le sirven al resto del pueblo, que en lugar de conocer a Dios se envanecen más ellos mismos
Y, como vamos a ver, van a tratar de exigir cada vez más y tratar como que de ponerle presión a Dios para que les dé lo que ellos quieren, porque no entienden lo que Dios está haciendo. La única manera en que nuestras mentes puedan comprender la justicia divina es que te mueras y vuelvas a nacer, que es lo que la Biblia enseña, que Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Jamás podrías percibir la gracia y la misericordia de Dios sin que hayas nacido de nuevo. Entonces, todo este pueblo no lo conocen. Y Dios no está tratando de convencerlos, porque Dios no trata. Simplemente está dejando una evidencia clara. La salvación de Dios depende solo de Él. Y Él salva a quien Él quiera. En este caso es una salvación física. En nuestro caso, y en el nuevo nacimiento hablamos de una salvación espiritual. Estos fueron salvados físicamente, pero no van a ser salvados espiritualmente. A excepción de toda la generación que sigue, que en ese momento pues serían algunos de los niños que están viendo todo eso, que ellos, esos mismos eventos que sus padres ven, para ellos sí va a ser útil, sí les va a llevar a un conocimiento de Dios más profundo, y a toda esa generación no. Entonces, así como Dios está endureciendo a Faraón, también a los israelitas. ¿Verdad? Y hasta aquí nos vamos a quedar, porque ya no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Si Dios quiere, la próxima semana vemos cómo cruzaron el Mar Rojo. Pero lo que quisiera que entendiéramos y que nos quedara muy claro es que no debemos cometer el error de pensar que lo que Dios nos da se debe a algo que nosotros hacemos. O que si Dios nos está dando cosas y nos está dando bendiciones, a pesar de que no estamos portándonos muy bien, tampoco eso te debe llevar a decir, bueno, entonces no importa tanto cómo me porto, como quiera Dios me bendice. No es karma, el cristianismo no es karma. No es de que si haces algo bueno te van a pasar cosas buenas y si haces algo malo te pasan cosas malas. No. Dios dice, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Te portes mal o te portes bien, todo obra para bien, pero bien desde la perspectiva de Él. ¿Verdad? Y que su objetivo es hacer que nos parezcamos cada vez más a Cristo. No bien desde nuestra perspectiva, nuestro juicio de que esto es bueno, no. Desde su perspectiva. Así que tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Muchas cosas pasan y pasaron el día de hoy. Y de todo lo que viviste, si eres hijo de Dios, cualquier cosa que aún dentro de la rutina de todos los días, debe haberte ilustrado, enseñado la gracia que recibiste. Porque quizás nos podemos quejar de la rutina hasta que te enfermas. Nos quejamos de la rutina hasta que te quedas sin trabajo. Nos quejamos de la rutina hasta que te quiebras un hueso. Y ya no lo puedes hacer. Y entonces dices, Dios, cómo quisiera poder ser como antes. Aquello que desprecias porque es lo de todos los días, de repente se vuelve lo más valioso que tenías. Bueno, pero a nosotros no nos debe de pasar así. Todo lo que sucedió en este día debe ilustrarnos la enorme gracia y misericordia que recibimos de parte de Dios. Y estos mismos eventos a otros los envanece y los endurece. Los mismos eventos exactamente. La diferencia es qué hace Dios con nosotros. Y te aseguro que hoy hizo muchas cosas. Muchas de esas cosas las vemos claramente y otras ni cuenta nos damos. ¿De cuántos accidentes te libró Dios hoy? ¿Quién sabe? ¿De cuántos ladrones te libró hoy? ¿Quién sabe? Pero habiendo tantas personas que pierden la vida porque son secuestrados o robados con violencia, tantas cosas, ¿por qué nosotros no? Porque a Dios no le ha placido que nos pase eso a nosotros. Y eso es mucha misericordia y mucha gracia. Y hay mucho que agradecer aún por todas las cosas que no nos pasaron, que nos pudieron haber pasado como a cualquier gente le sucede. Pero no, Dios escogió que hoy vendrías aquí. Al final del día, cansado, lo que sea, Él ordenó, aquí vas a estar y vas a escuchar sobre Él y vas a aprender de Él. Y el objetivo es que digas, es cierto, no debo cometer el error de los israelitas. Dios me ama a pesar de mí, a pesar de lo que hago. No hay nada que yo reciba como bendición por lo que hice. La promesa de recompensas al final, ¿verdad? Que todos compareceremos. Y aún así,
fíjate lo curioso. Si Dios ordenó cada cosa para tu vida, cuando llegue el día en que se te juzguen según tus obras para recompensa, ¿aún eso te lo mereces? No, porque todas las cosas buenas que hiciste, ¿quién las diseñó y quién las ordenó? Él mismo. Entonces, Él mismo me va a recompensar por algo que Él ordenó que yo hiciera. ¿Tú crees que alguien se va a quejar en ese día por lo que le den? No, porque entonces veremos claramente y diremos, Dios, me vas a recompensar por aquello que hice que tú me ordenaste, pero además de que me lo ordenaste, me diste la capacidad para cumplir la orden y encima me recompensas. Enorme gracia, porque nada de esto merezco. Y ahí está cómo es que el siervo inútil es inútil a pesar de que hizo todo lo que se le pidió. Y aún así Dios nos va a recompensar siendo inútiles, dando muestra no de justicia, de lo que te mereces, sino otra enorme muestra de gracia para con sus hijos, ¿verdad? Así que tenemos mucho que agradecer. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que nos das. Perdónanos por todas las veces que nuestra perspectiva parece que nos has abandonado y llegamos a quejarnos o a murmurar contra ti, Señor. A veces deseamos lo que tiene el que no te conoce. Locamente deseamos, Señor, lo que aquellos que no te conocen llegan a tener. A veces ponemos los ojos en las cosas materiales y vemos nuestras carencias y nos podemos sentir decepcionados, Señor, como si de alguna manera mereciéramos más. Perdónanos, Señor, y líbranos de nuestros propios pensamientos. No nos entregues a nuestra forma de pensar, Señor. Si nosotros dependiera, ya no estaríamos aquí. Si nos dejaras a nuestro propio criterio, Señor, hace mucho nos hubiéramos apartado. Pero en tu misericordia has decidido hacer todo para salvarnos. Proveíste todo lo necesario, Señor. Nos declaraste justos. Nos adoptaste como hijos. Nos uniste a Cristo. Somos uno en ti, Señor. Enséñanos a tener eso presente siempre. Tengamos bienestar, tanto físico como material o no, Señor. Enséñanos a poner los ojos en las cosas de arriba, en lo que tú ya nos diste, Señor, que es cuestión solamente de esperar y permanecer fieles. Señor, lo que tú empezaste, como dice tu palabra, lo vas a terminar. No nos abandonarás a ninguno de nosotros, Señor, por amor a tu nombre. Y en este día queremos agradecerte por todas las cosas que nos diste y por todas las que no nos diste. Por aquellas cosas de las que somos conscientes de tu gracia y por aquellas que pasan desapercibidas en nuestras mentes, Señor. No sabemos de todas las cosas que nos libraste el día de hoy, de todos los accidentes y dificultades y cosas que pasan todos los días en distintas personas en el mundo. Tú decidiste que no nos pasara nada de eso hoy, Señor. A los que tenemos o enfrentamos dificultades, enséñanos a gozarnos a pesar de la dificultad, sabiendo que todo obra para bien, Señor. Enséñanos a confiar en ti, a pesar de las circunstancias. Enséñanos a depender de ti, Señor. Como dice tu palabra, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe de conocerte y de entenderte que tú eres Señor. No de las cosas que nos das, Señor, porque, como dijo Job, tú das y tú quitas, sino de todo aquello, Señor, que es imposible de alcanzar. Todas las bendiciones, toda la paciencia, la justicia que nos has regalado, Señor. Enséñanos a ver las cosas que tú consideras valiosas, que nosotros las podamos ver igualmente valiosas, y enséñanos a despreciar lo que tú desprecias, Señor, para que siempre tengamos el concepto correcto de quiénes somos y de quién eres tú. Gracias por tantas misericordias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que nos visitan. Y si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, levante su mano, le llevan el micrófono. Bueno, sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Cuando dice que el ángel de Dios se fue hacia la parte de atrás y también la columna con nube y fuego se fue para atrás, ¿lo vieron los israelitas o es algo que está relatando solamente Moisés? Pues tuvieron que verlo. Moisés tuvo que darse cuenta de lo que pasó, ¿verdad? La columna todos la vieron, era visible para todos. Lo del ángel no sabemos. Pero si pudieron ver a dos entidades que pasan del frente hacia atrás, tuvo que haber sido algo visible. Y
si fue visible es porque Dios quería que se dieran cuenta de que es Él mismo quien los está protegiendo. Ok, gracias. ¿Había otra pregunta atrás? Sí. Usted había comentado que uno de los problemas fue que los israelitas le estaban demandando más a Dios porque estaban basando su confianza en lo que Él había hecho por ellos. En lo que les da. En lo que les da. Entonces mi pregunta es, si ellos no fueron, eso provocó que entonces ellos no fueran agradecidos el hecho de que Dios los liberó de Egipto. Entonces podríamos decir que la gratitud que hay en un creyente también la da Dios porque Él ordena todo. O sea, la misma gratitud que una persona tiene hacia Él, siendo consciente de que no merece nada porque en su condición es totalmente depravado. Esa misma gratitud que el creyente tiene hacia Dios, dándole aún sin merecer nada, ¿la produce también Él? Sí, pero hay que entender de qué forma la produce, porque para que la gratitud sea válida no puede ser forzada, ¿verdad? No puedes hablar de una gratitud a fuerza, no es gratitud si es a fuerza. Entonces, así como Faraón, Dios no hace que peque Faraón, pero endurece a Faraón y lo entrega a sus propios pensamientos. Entonces, significa que deja de restringir su maldad y lo deja hacer lo que Él quiere. Ahora, con nosotros, lo que hace Dios es que, como dice la Escritura, nos abre el entendimiento, nos abre los ojos, nos permite percibir y comprender lo que ha hecho y como consecuencia viene la gratitud. Obviamente, sin que Dios te haya permitido ver y entender, no experimentarías gratitud. Esa gratitud que experimentas se debe a Dios por lo que te permite entender, pero Él no te está obligando a ser agradecido. Él pone lo que requieres para que experimentes esa gratitud. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, el versículo 20 dice, durante toda la noche, la versión que ponen ahí, dice, durante toda la noche la nube fue oscuridad. No alcanzo a entender qué necesidad había de una nube si era de noche. Es que, como le describen, acuérdate que cuando era de noche ya se nos había dado la información que había fuego en la nube, pero no dejaban de ver la columna de nube, sino que también había fuego en la columna de nube. Lo importante aquí es que la columna de nube esa que Él siempre les sirvió para iluminarlos a los israelitas es oscuridad para los egipcios. Lo que entendemos que es algo sobrenatural, porque a pesar de que tienen la columna de fuego ahí, no los ilumina. Y se entiende entonces la diferencia que hay entre lo que el ángel del Señor fue a hacer y lo que la columna hizo. El ángel del Señor, puede decir, como lo vimos en la plaga, trae tinieblas, mientras que la columna sigue siendo su función. Ya. Más bien, pastor, mi pregunta es, o sea, es muy sencilla, yo lo veo así. O sea, si era de noche, si había oscuridad, o sea, la nube hizo que estuviera más oscuro. Esa es mi pregunta muy simple. O sea, ¿qué necesidad había de que una nube fuera oscuridad si era de noche? La redacción de la versión dice, durante toda la noche la nube fue oscuridad. Entonces, yo pienso que es más problema de redacción, pero esa es mi pregunta. Es que durante si era la de noche... ¿qué necesidad había que la nube diera oscuridad si era de noche? Es que cuando nos habla de la oscuridad no es la propiamente de la noche, sino algo sobrenatural, porque esa columna de nube que tiene fuego en la noche debería iluminarlos. Entonces lo que nos está diciendo es que la columna que ilumina a los israelitas no ilumina a los egipcios. Para ellos esa columna que era iluminar, o su función era iluminar, a los egipcios no los ilumina. Lo que significa que Dios hizo algo con los egipcios. A pesar de que tenían una fuente de luz enorme, a ellos no les beneficiaba esa luz, ni les llegaba esa luz. Y estaba en medio de los dos. Ok, ya lo entendí. Gracias. Si nadie va a preguntar. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas noches. Buenas noches. Mediante la parábola del sembrador, Uh-huh. habla de que no fue sembrado en buena tierra. Uh-huh. Y cuando vienen dificultades, pues se va y la que queda bien sembrada permanece. Uh-huh. En la semana pasada,
comentó que la salvación en el cristianismo es un regalo Ujú, que se nos da. ujú. Entonces, la salvación se puede perder, el regalo se puede perder. No. Mira, en la parábola del sembrador, el sembrador es el que predica el evangelio. Y la tierra, o sea, tienes el camino, el lugar con poca tierra, el lugar donde hay hierba y espinos, y un lugar que es buena tierra. El camino, la poca profundidad de la tierra, el lugar con hierba y la buena tierra son los tipos de personas que van a escuchar el mensaje. Entonces, los que caen en el camino esos son los que escuchan el mensaje y lo desechan. Ese es un tipo de persona. No es alguien que recibió la salvación y la desechó, no. Cuando habla del otro que cae en donde hay poca tierra, dice, cae la semilla y brota rápidamente, pero se muere porque no tiene tierra suficiente. Ese es otro tipo de persona. Persona que le hablas del evangelio y dice que sí quiere. Y viene y se está un tiempo y se regresa otra vez a la vida que tenía. El tercer tipo de personas es aquellos que creen en el sentido de que se creen el mensaje del evangelio y vienen a congregarse, pero nunca dan fruto. Esos son los que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Dirá, nunca los conocí. Porque tampoco eran personas salvas. Estaban en la iglesia, pero nunca hubo nada que demostrara que eran salvos. Como los israelitas, estaban en el campamento, vieron muchas cosas, pero no eran salvos, no conocían a Dios. Y el cuarto tipo son aquellas personas en las que la tierra estaba preparada, es decir, habían nacido de nuevo. La obra que Dios hace cuando escuchas el evangelio tiene que ver con un cambio en la persona también para que sea buena tierra. Y esos son los que se salvan. Ninguno de los otros se había salvado. Todos pensaban que creían o aceptaron de buena gana hasta que tuvieron problemas. Los que permanecen siempre sin dar fruto son los que van a la iglesia rutinariamente, pero no hacen nada más. No conocen, no estudian, no profundizan, saben cosas pero no las aplican, no sirven a otros. Ahí están y piensan que porque están se van a salvar. O sea, esos son los iluminados de los que habla la carta a los hebreos. Pero en ninguno de esos casos perdió la salvación, ninguno la tuvo excepto el cuarto, que era la buena tierra. ¿Se entiende? ¿Alguien más? Allá, por favor. Buenas noches. Cuando noches. Dios hablaba con Moisés, Moisés se iba a un lugar exclusivo donde solamente él escuchara la voz de Dios, o Dios hablaba con él internamente. Mira, vamos a ver más adelante que sí específicamente hay situaciones en las que Moisés se apartaba y Dios le hablaba audiblemente o incluso de forma visible. Pero en lo que hemos visto en Egipto, no hay nada que indique que se apartara a un lugar aparte, o sea, que se fuera a un lugar privado o algo así. Lo único que sabemos es que Dios le hablaba y en eso puede haber sido que es información que directamente le llegó a Moisés. Quizás algunos de nosotros lo han experimentado. Cuando tú le preguntas, además, cuando quieres estudiar la Biblia y estás leyendo pasajes y pues no le encuentras nada relevante al pasaje, pero te pones a orar y le ruegas a Dios que te muestre y empiezas a meditar en el pasaje y de repente te llega y dices, entiendo cosas que nunca había entendido. Y decimos, ¿cómo le haces tú para entender eso? Porque eso no proviene del hombre, es algo que Dios te mostró. Tú podrías haber dicho, Dios me dijo, esto es lo que significa. Pero no se significa que literalmente Dios bajó y te dio un mensaje, sino que te dio la información. Entonces, es probable que cuando no se especifica que Moisés se apartó y que hubo una teofanía, simplemente la información le llegó a él. ¿Sí? ¿Alguien más? Acá adelante. Sí. Respecto al... Tráeme uno que sirva, Beto. Respecto al sentir... Pero nada más contigo, fíjate, allá no se batalló. no fue, pero lo hace de él. Respecto al sentir de los egipcios, de los israelitas, pastor, que comentas, nosotros, gracias a Dios, ya tenemos la película completa, ¿verdad? Ya sabemos qué pasó, por qué pasó, y gracias a Dios ya tenemos la revelación completa. Pero estos hombres no la tenían. Entonces, respecto al sentir de los israelitas al verse acorralados y que yo creo que vieron que estaba en peligro su vida, por el comentario que haces, pastor, el mismo hombre, el apóstol Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero creo que una vez, no sé en qué pueblo estaba, y se escapó de un lugar porque sabía que lo iban a prender y estaba en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces, el comentario que haces, pastor, respecto a la actitud de los israelitas al verse acorralados y y saber que estaba en riesgo su vida, parece ser, pastor, y esa es mi pregunta, como que si los que creemos por fe en Cristo que tenemos esa salvación, esa esperanza de la salvación, como que si deberíamos de llegar a despreciar nuestra vida, y cuando nos viéramos en una situación donde esté en juego la vida, no debemos de ser como los israelitas. No, Señor, si aquí nos trajiste, pues que nos maten, ¿verdad? Entonces veo al apóstol Pablo que no dijo, no, pues si ya aquí me van a matar, pues ¿para qué me escapo? ¿Cuál es el comentario, pastor? Porque digo, nosotros ya tenemos la revelación completa y pues podemos argumentar y opinar, pero yo pienso que es un sentir natural que incluso los que pudiéramos estar escritos en el libro de la vida, digo, yo pienso, puedo estar equivocado, que no creo que Dios se vaya a enojar si, como que es algo natural, un instinto natural, y me cuesta trabajo entender que nos sintamos así más como el mismo apóstol Pablo, que también huyó, ¿verdad? Así como que no, es que, Señor, desprecio mi vida, aunque sabemos que los mártires sí lo hicieron, pero como llegar a ser como una regla, pastor. ¿Qué opinas de eso? Es que, mira, veamos dos situaciones del apóstol Pablo. La que comentas, que se enteró por el hijo de una hermana, ¿verdad? De una prima, un familiar, que lo querían matar, dan la información y es librado, ¿verdad? Esa es una situación. Otra es cuando lo ayudaron a bajar por la muralla. Pero, ¿qué me dices cuando iba a ir a Jerusalén y él sabía por el Espíritu Santo lo que le iba a pasar y aún así obedeció? Ahora, la situación que tienen los israelitas no hay escapatoria. Es exactamente lo mismo que sucedió como cuando Pablo estaba preso y dice, yo sé que ya voy a morir pronto. Y está gozoso y está dispuesto a aceptar que su vida sea como un sacrificio para Dios. Entonces, ahí ves la diferencia. Cuando tú tienes las posibilidades de librarte, pues vas a buscar librarte, como cuando Jesús, que lo querían aventar o lo querían despeñar cuando después de predicar en la sinagoga, pasó por medio de ellos. Cuando lo querían atrapar, huía de ellos. Pero cuando supo que llegaba la hora en que iba a ser entregado, no huyó, se entregó en las manos de Dios. Dijo, ahí viene el que me traiciona. Ya lo sabía. Esa es la diferencia. Cuando sabes que no hay salida, cuando estás totalmente atrapado, sabes que nada pasa sin que Dios lo permita. Y es en ese momento cuando te entregas en las manos de Dios, porque sabes que ya no puedes hacer nada para librarte. Pero mientras tengas la alternativa, pues tú vas a buscar salvarte. En el caso de los israelitas, están acorralados, no hay nada que podían hacer. Por eso digo que lo que corresponde ahí es decir, bueno, si ya llegué hasta aquí, es porque así lo dijo Dios, así lo ordenó y lo acepto. Sí, o sea, ellos cuando se iban a nosotros ya sabemos que Dios abrió el mar, pastor, pero ellos cuando se iban a imaginar, Dios, como tenemos toda la fe, seguramente Dios va a abrir el mar a través de nuestro amigo Moisés. Digo, no los estoy defendiendo, pero trato de entender un poco el sentir de ayuda y su pensamiento. Bueno, ¿para qué me sacó Dios de Israel, de Egipto, para que muera aquí? O sea, no lo veo tan descabellado. No es descabellado. Creo que si algunos de nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, a lo mejor lo mismo. Bueno, también. Depende de qué tanto conozcas a Dios. Porque si tú conoces a Dios, tu razonamiento debe ser totalmente distinto. Porque si conoces a Dios y Él dijo que prometió que te vaya a la tierra prometida y están en un lugar atrapados que no es la tierra prometida, y conoces a Dios, diría, no me voy a morir, porque Él dijo que iría allá. Entonces no deberías comportarte así. Pero si tú no conoces a Dios, pues sí te vas a llenar de miedo como ellos que no lo conocen. Muy bien. Ya no nos alcanza tiempo para otra pregunta y no había preguntas en línea, ¿verdad? Entonces terminamos con la sesión de preguntas y despedimos a los que nos acompañan en línea. Los invitamos a que nos acompañen mañana a la sesión de preguntas y respuestas a las 7 horas México. Se publica, es un link privado, solo los que se pertenecen a un grupo pueden recibir ese link. Si te interesa pertenecer a ese grupo, que es totalmente gratuito, escríbenos a Facebook y con gusto te hacemos llegar las instrucciones. Gracias.